Nuevamente, por favor, estamos con la doctora Alessandra Molina, constitucionalista. Vamos a desarrollar la agenda del día de hoy, ya partiendo del inicio con el análisis de los principios. Es importante analizar los principios del procedimiento administrativo sancionador desde un enfoque constitucional. Luego de ello, abordaremos ya la temática especial de la norma de mención, su reglamento, sobre todo el reglamento, que tiene la mayor el mayor componente respecto a este procedimiento administrativo que se está creando. Entonces, doctora, por favor, quedamos de usted para que nos ilustre el día de hoy. Muchas gracias, César. Muy buenas noches con todos. Muchas gracias por el interés manifestado en el desarrollo de esta conferencia, de este webinar, ¿no? Con nombre anglosajón incluido. Vamos a empezar ya de frente con nuestra exposición, que en mi caso va a tener como finalidad reflexionar sobre la vinculación entre administración y constitución, y en particular hacer un análisis de los principios del derecho administrativo sancionador a la luz, o mejor dicho, analizar el decreto legislativo 1458 a la luz de estos principios del derecho administrativo sancionador que articulan definitivamente con el tema del derecho constitucional también. ¿Ok? Muy bien. A ver. Vamos a continuar. A ver. Bien. Entonces, el título de mi ponencia es Principios del Derecho Administrativo Sancionador, Estado de Emergencia y COVID-19. En primer lugar, reflexionar sobre cuál es la importancia, es importante reflexionar sobre cuál es la importancia de los principios en materia administrativa y en particular del derecho administrativo sancionador. En el año 2001, como a varios de ustedes les he comentado también en nuestras conversaciones, en las conversaciones que solemos tener o solíamos tener en el campus, ¿no? Que en el año 2001 escribí un artículo en la revista de la Católica Derecho y Sociedad, en el cual analizaba, entre otras cosas, la importancia de los principios para el derecho administrativo. En esta infografía vamos a ver un poco, la importancia de los principios en el derecho administrativo, y vamos a analizar otras aristas adicionales a las que yo abordaba en el artículo que les menciono, que, como ya les dije, está en el repositorio de la Universidad Católica. Muy bien. ¿Cuáles son en qué reside esta importancia? En primer lugar, los principios tienen una función de integración jurídica. Esa es la función clásica, ¿no? La función que tradicionalmente se le ha asignado a los principios. Es decir, si no hay algo regulado, si algo no está regulado, acudimos a los principios para completar ese vacío. Para completar ese vacío, toda vez que quien tiene la función de juzgar o de decidir sobre algo, ¿no? Definitivamente tiene que aplicar algo, y estos serían los principios. En segundo término, vemos un fenómeno que recientemente se da. Si uno abre normas legales básicas de los últimos años en el Perú, vamos a ver que en los primeros artículos se suele positivizar los principios. ¿Qué quiere decir positivizar los principios? Ponerlos en una norma. Ya no son cuestiones que están fuera de la norma, sino que están positivizados. O sea, tienen la fuerza de una norma. La tercera función que podemos anotar es la función informativa, es decir, como señalo en el artículo que les menciono, los principios cumplen una labor de informar o irradiar dentro de esa rama del derecho, darle lo que yo denominaba el alma a esos principios, a esa rama del derecho. Otra de las funciones es esta frase que acuñó el profesor Robert Alexy, que los principios son mandatos de optimización, es decir, es una manera de proponerse llegar a una suerte de meta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Otra función importantísima de los principios en materia
en concreto en el derecho administrativo, pero también en otros ámbitos, es que los principios van a darle una personalidad a la rama del derecho de la que estamos hablando, es decir, le dan una suerte de autonomía, unos rasgos particulares. Por ejemplo, si pensamos en el derecho administrativo o en el procedimiento administrativo, pensamos también en la burocracia, ¿no? Pensamos también en la burocracia, pensamos en el sentido negativo de la burocracia, no nos gusta el excesivo papeleo, entonces se ha plasmado el principio de simplicidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entre otros, ¿no? Que están vinculados a él. Y otro elemento que hace que sea importante este tema de los principios es que ellos dan un enlace, una suerte de enlace o anclaje con la Constitución. Porque estos principios, sobre todo, por ejemplo, pensemos en el principio de legalidad, ¿no? Dan también una suerte de garantía. Son garantías para los administrados en este caso, ¿no? Son garantías que además se ligan o se vinculan, y este trabajo lo ha realizado la jurisprudencia, en concreto la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y es que dan un enlace o anclaje con la Constitución porque están ligados puede ser un derecho fundamental o un principio establecido también en la Constitución. Entonces, los principios en el derecho administrativo finalmente debemos entenderlos como un elemento vital para la articulación lógica del procedimiento administrativo general. Muy bien. Seguimos. Los principios, además, son fuente del derecho administrativo en el Perú. Son fuente cuando revisamos, por ejemplo, el artículo 5 del título preliminar de la ley 27444, ¿no? El artículo 5 del título preliminar de la norma administrativa general que nos rige en el Perú, indica que habla de justamente esa función de integración de la que estaba hablando hace un momento, ¿no? O en cualquier caso, no, de eso habla en realidad el artículo 8. El artículo 15, del artículo 15 tenemos que destacar algunos numerales, perdón, del artículo 5, que se refiere expresa y explícitamente a las fuentes del derecho administrativo, ¿no? El ordenamiento jurídico administrativo integra un sistema orgánico, es decir, aquí se conecta pues con la función informadora o con la función, digamos, que lo enlaza, que le da una unidad sistémica, ¿no?, al derecho administrativo. En el numeral 2 se enumera cuáles son las fuentes del procedimiento administrativo. En primer lugar, las disposiciones constitucionales, una serie de elementos también de los cuales destacamos estas disposiciones constitucionales. Destacamos también el tema de la jurisprudencia. Dice el numeral 2.7, la jurisprudencia proveniente de las autoridades jurisdiccionales que interpreten disposiciones administrativas. Y pienso en este caso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que vamos a ver más adelante, que ha fijado o que ha interpretado y ha desarrollado contenidos importantes para esta particular subrama o subespecie de la parte del derecho administrativo. Muy bien. En fin, ¿no? La jurisprudencia, retenemos jurisprudencia, constitución, etcétera, ¿no? Y en el numeral 8 se habla de la deficiencia de las fuentes, ¿no? Es decir, la función integradora clásica e inicial. Las autoridades administrativas no podrán dejar de resolver las cuestiones que se les proponga por deficiencia de sus fuentes. Por tanto, acudir a los principios del procedimiento administrativo. Y aquí viene una cosa que me causa un poco digamos, me causa un poco de inquietud, ¿no? Previstos en esta ley, o sea, están positivizados. Si estos principios están positivizados, pero luego voy a ellos por deficiencia de fuentes, o sea, ¿qué tipo de fuente del derecho es esta? Porque al final son parte del ordenamiento, ¿no? Y aquí hay una reflexión que hay que hacer en relación con el tema de razonamiento de argumentación jurídica, interpretación jurídica en concreto, ¿no? Muy bien. Vamos a continuar.
En la ley 27444, que es una norma cuyas modificatorias sucesivas han sido compiladas por el Decreto Supremo 004-2019 JUS, ¿no? Yo encuentro dos grandes corpus o dos grandes sets de principios. En primer lugar, los principios del procedimiento administrativo en general, que están regulados por el artículo 4 del título preliminar de esta norma. Y en segundo lugar, tenemos los principios de la potestad sancionadora, que es lo que nos convoca el día de hoy, que están contenidos en el artículo 248 de esta ley 27444. Bien. Entonces, en relación con estos principios, la verdad que yo no pretendo ser exhaustiva con absolutamente todos estos principios, pero propongo una lectura del decreto legislativo 1428, y creo que es una norma que ha sido necesario emitir, toda vez que definitivamente el derecho administrativo sancionador cumple una función muy concreta y permite reprochar o reprimir una serie de conductas que no van en el sentido planteado por el gobierno, en este caso, la necesidad de reprimir conductas que van en contra de este frenado de curva que tenemos como objetivo para evitar y luchar sobre todo luchar contra la pandemia que nos afecta en todo el planeta, ¿no? Entonces, el gobierno decide, obviamente, a través de un decreto legislativo, ¿no? Legislación delegada, ¿no? Emite un decreto legislativo en el cual, pues, hay algunas cuestiones que, si bien es cierto, yo estoy a favor de que se haya dictado esta norma, porque, como les decía, era importante reprimir una serie de conductas en el ámbito, o reprochar una serie de conductas en el ámbito administrativo. O sea, yo no estoy en contra del qué, pero sí tengo algunos matices o cuestionamientos en relación con el cómo, ¿no? Pero antes de empezar a analizar el cómo, tenemos que hablar un poco de los principios de legalidad y de tipicidad. Podríamos hablar horas respecto de los demás y analizar esta norma en función o a la luz de estos principios, de los demás principios, que son, como ven, son varios, ¿no? Pero yo me voy a centrar solamente en el principio de legalidad y el principio de tipicidad. El principio de legalidad, según el artículo 248 de la Ley de Procedimiento Administrativo General, establece que solo por norma con rango de ley cabe atribuir a las entidades la potestad sancionadora. Ojo, la potestad sancionadora y la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar a un administrado. Y un poco más que no es pertinente en este caso. Y el principio de tipicidad señala que solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley, mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas conductas o aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo en los casos que la ley o decreto legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria. Entonces acá hay una serie de cuestiones que concluimos, que extraemos de aquí de estas disposiciones, ¿no? En primer lugar, para atribuir la potestad sancionadora, es decir, para que una entidad pueda sancionar, esto tiene que hacerse por una norma con rango de ley. Si hiciéramos un checklist, esto está cumplido toda vez que el decreto legislativo es una norma con rango de ley. Asimismo, la consiguiente previsión de las consecuencias administrativas que a título de sanción son posibles de aplicar. O sea, las sanciones, las consecuencias de las infracciones también tienen que estar en la ley. Y una tercera cosa que tiene que estar en una norma con rango legal es el tema de las infracciones, es decir, la descripción de las conductas que van a ser sancionadas. Y esa descripción tiene que hacerse con total precisión.
Ahora bien, la norma habilita para que puedas dejarle al reglamento esa precisión. Sin embargo, hay un núcleo duro que no se puede tocar, ¿no? Que no se puede tocar. Tiene que haber una habilitación, pero al mismo tiempo tenemos que interpretar este artículo a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en materia vinculada o en materia directamente vinculada con el tema administrativo sancionador. Muy bien, seguimos. Bien, vamos a continuar. Entonces, ahora vamos al tema que nos convoca. Vamos a analizar administración y constitución, jurisprudencia del Tribunal Constitucional y principios del derecho administrativo sancionador. Entonces, aquí tenemos que retener una cosa muy importante, que según, y no, eso no está en una norma legal, ¿no? Esto es parte de la interpretación, el desarrollo jurisprudencial del Tribunal Constitucional. Y tenemos que entender que el ius puniendi estatal se bifurca según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, en particular según la sentencia del Tribunal 033-2007 PITC, ¿no? El ius puniendi estatal se bifurca en la capacidad que tiene el Estado de sancionar las conductas más graves, es decir, las que lesionan bienes jurídicos, ¿no? Protegidos, que se da a través del derecho penal, pero también ese ius puniendi implica la posibilidad de reprochar administrativamente una serie de conductas a través del derecho administrativo sancionador, y eso tiene un significado muy especial, porque el derecho administrativo sancionador, al ser incluido en o al ser reconocido como parte de ese mismo ius puniendi estatal, va a gozar de las mismas garantías o de garantías similares que las que ofrece el derecho penal para las personas, ¿no? Eso es un tema muy importante a retener, ¿no? Aquí está, pues, aquí tenemos la imagen de una parte de esa sentencia. Vamos a leer esto. Así, el ius puniendi del Estado es entendido como la potestad que se manifiesta en el aspecto coercitivo de las normas, y por otro, que es también objeto de la regulación de las mismas. La persecución y sanción de conductas delictivas implica el diseño general de las políticas criminales que no se agotan con la descripción típica. El ius puniendi del Estado funciona con sus limitaciones dentro de un marco penal, ¿no? Pero esto se puede extender definitivamente al derecho administrativo sancionado. Muy bien, vamos a seguir. Una sentencia reciente y muy importante para poder entender la evolución más reciente, valga la redundancia, del derecho de la jurisprudencia del tribunal, es la sentencia del tribunal recaída en el expediente 020-2015 PITC, que ve el caso de la potestad sancionadora de la Contraloría General de la República. El problema es el siguiente, ¿no? La ley del Sistema Nacional de Control establecía una regulación un poco no tan completa, simplificando un poco el tema, ¿no? No tan completa de las infracciones en las que se puede incurrir en el ámbito del control gubernamental, ¿no? Es decir, después de una acción de control, esto puede derivar en una suerte en sanciones, ¿no? Entonces, al final, el instrumento jurídico que regulaba todo eso de una manera más completa, pero mal, ¿no? Porque esto no se puede hacer, era un reglamento, un decreto supremo de la PCM, ¿no? Entonces, el Colegio de Abogados de Arequipa interpuso una demanda de inconstitucionalidad y efectivamente se declaró inconstitucional ese artículo de la ley del Sistema Nacional de Control. Ahí hay un tema que hay que analizar, pero lo vamos a analizar no aquí, no en este foro, pero creo que es importante analizarlo, es el tema de cómo se va a regular esa parte, porque todavía no se ha emitido una norma al respecto, porque el Tribunal Constitucional, como ya sabemos, es un legislador negativo, ¿no? No puede, no establece, no genera la norma, lo que hace es expulsar el artículo, ¿no?
Pero si vamos un poco a algunos de algunos de los fundamentos para destacar y para leer esta norma a la luz de los mismos, vemos pues que se sanciona el no haber hecho las cosas con arreglo a los principios de legalidad y de tipicidad, ¿no? Entonces, el tribunal liga el principio de legalidad con el artículo 2, inciso 24, literal D de la Constitución, ¿no? Esto está en el fundamento 36 de la sentencia, ¿no? De aquí vamos a resaltar también lo que dice el fundamento 40, remitiéndose a otra sentencia recaída en el expediente 2050-2002, y señala que su principio de tipicidad o taxatividad constituye una de las manifestaciones o concreciones del principio de legalidad respecto de los límites que se imponen al legislador penal o administrativo, ojo, ¿no? A efectos de que las prohibiciones que definen sanciones, sean estas penales o administrativas, estén redactadas, repito, estén redactadas con un nivel de precisión suficiente que permita a cualquier ciudadano de formación básica comprender sin dificultad lo que se está proscribiendo bajo amenaza de sanción en una determinada disposición legal. Luego, en el fundamento 42 se hace referencia a uno de los incisos que hemos leído en relación con el principio de tipicidad, y señala que este principio, tal y como está redactado, no puede interpretarse de manera tal que permita la desnaturalización de los principios de legalidad y tipicidad o taxatividad. Es decir, tiene que hacerse una redacción muy precisa, ¿no? Y además, repetimos, ¿no? El principio de legalidad implica pues que las sanciones estén en una norma con rango de ley. Las sanciones precisamente definidas, ¿no? Yo personalmente pienso que esto de los rangos no es un poco peligroso, ¿ok? Pero ya el doctor a lo mejor no está de acuerdo conmigo y me gustaría escuchar su reflexión al respecto. Vamos a hablar ahora, ya para terminar, del decreto legislativo 1458, que es la norma que justamente fue emitida hace unos días para regular lo que son las infracciones o el procedimiento administrativo sancionador aplicable a esta contingencia que estamos viviendo, ¿no? Algunos cuestionamientos e inquietudes. Al leer la norma me suscita una serie de cuestiones. Por ejemplo, si vamos al artículo 5 de la norma, vemos que se tipifica como infracción el desarrollar actividades económicas no consideradas de prestación y acceso esencial previstas en el artículo 4. Pero cuando a mí me dices desarrollar, me estás diciendo desarrollar en general, no hay que distinguir donde la ley no distingue. Entonces esto puede abrir una puerta a algún tipo de abuso, ¿no? Porque obviamente no creo que se haga, ¿no? Pero la redacción tiene que ser muy precisa. Entonces, si yo digo desarrollar actividades económicas no esenciales, en realidad todos estamos desarrollando actividades no esenciales, muchos, ¿no? Pero el pequeño detalle es que las estamos desarrollando de manera remota. Las podemos desarrollar de manera remota. Entonces, si somos muy literales en la norma, vemos que la actividad remota se incurriría en una infracción por la actividad remota. Nos parecería un poco descabellado por sentido común, pero en realidad la literalidad de la norma admitiría esa interpretación, ¿no? Luego hay más infracciones, no seré exhaustiva con ellas, pero por ejemplo, he leído dudas bastante fundamentadas sobre el tema de las mascotas, ¿no? Y se ha reprochado que no hay tanta precisión tampoco en ese tema, ¿no? Muy bien. Algunos cuestionamientos e inquietudes, ¿no? Para ir terminando. El principio de legalidad, el instrumento normativo y remisión a un reglamento para la graduación de las sanciones. Creo que se cumple el principio de legalidad, por ejemplo, para la atribución de la potestad sancionadora. Es una norma, el decreto legislativo es una norma con rango de ley, pero ya me cuesta un poquito más entenderlo para el caso de las sanciones, ¿no? Las sanciones están especificadas en el decreto supremo del Ministerio del Interior. El doctor seguramente me corrige, es el decreto supremo 006-IN, ¿no?
Lo que establece esta norma, si nos vamos a la diapositiva anterior al final de esta carilla, las multas aplicables serán desde de 2 a 10% del UIT, pero no hay una precisión. ¿Hasta qué punto, y extiendo mi inquietud al doctor Correa, se puede establecer ese tipo de rangos, que son una práctica común, ¿no? Al final, ¿en qué medida eso cumple de manera estricta con el principio de legalidad, ¿no? Lo del trabajo remoto, que ya lo hemos comentado, ¿no? Y el tema de los derechos fundamentales que pueden estar afectados o que pueden estar de alguna manera incididos por y por el impago de las multas. Es decir, se está estableciendo una suerte de muerte civil si es que no pagas, ¿no? ¿En qué medida esto puede puede afectar o puede lesionar o vulnerar derechos fundamentales, ¿no? Luego hay un tema que también hemos conversado con el doctor Correa en relación con hemos comentado con el doctor Correa un poco ya dentro de lo estrictamente administrativo, la naturaleza de ese artículo, ¿no? que regula las consecuencias del impago de las multas, ¿no? Dentro del tema de ejecución de las resoluciones, ¿no? Luego he estado leyendo también un poco el decreto supremo, ¿no? Y hay algunas cosas que todavía me siguen causando un poco de inquietud, ¿no? Se vuelve sobre las infracciones, ¿no? En un decreto supremo. Luego, hay otros temas también concretos en el decreto supremo que merecen una suerte de análisis, ¿no? Porque definitivamente la conversación sobre los temas administrativos es inagotable, sobre todo si las conectamos con el derecho constitucional. Quiero agradecer al doctor Correa por acompañarme. Él va a continuar con su exposición ahora mismo. Y agradecerles a ustedes también por escucharnos y por seguir en esta conferencia, que creo que la estamos haciendo con todo cariño y con toda motivación. Y eso sería todo. ¿Ok? Un momento. Gracias totales. Muy bien, doctora, por favor. Un aplauso Realidad, para dar el aplauso elemento, merecido, claro que sí. para quitar Claro que sí, el elemento impersonal, ¿no? No, en realidad, cosas que pasan, ¿no? Quería con ustedes el día de hoy yo desarrollar la parte relacionada al procedimiento administrativo que se está creando. ¿Se acuerdan de esta ley? Que la llevamos en clase, la estudiamos, la ley de procedimiento, que yo les Todos la digo. tenemos. Sí, que yo les digo, esta ley ya al fin es una norma común para la administración pública, inclusive los procedimientos especiales tienen que respetar esta norma en común. Olvídense. Esa ley, esta norma, este decreto legislativo no ha respetado la ley de procedimiento administrativo general. Y vamos a hablar de eso. No estoy de acuerdo en realidad con mucho de su articulado. Y he encontrado temas bastante curiosos para analizarlos el día de hoy. La invitación se las voy a llegar ya por los medios que tengamos a bien disponer. Tengo una presentación relacionada a lo que les comento, ¿no? Que es el procedimiento administrativo sancionador. Si me permiten un segundo. Quiero analizar básicamente algunos principios y traer a colación algo que la doctora hace un momento mencionaba y me recuerda una participación que tuve el año pasado en el Colegio de Abogados. Me invitaron a hablar respecto a esta resolución o sentencia del Tribunal Constitucional relacionada a la inconstitucionalidad de la norma que le permitía a la Contraloría General de la República desde el año 2010 hasta el 2018 en adelante, poder sancionar las inconductas funcionales, porque hay que distinguir dos tipos de inconducta, la inconducta funcional de la inconducta disciplinaria. La inconducta disciplinaria es el incumplimiento a las reglas de la buena fe laboral, por así llamarlo, que está regulada bajo diversas normas de gestión,
Por ejemplo, el Reglamento Interno del Trabajo, el Código de Ética, la Ley de Código de Ética de la Función Pública y su reglamento, la Ley de Servicio Civil, dependiendo del régimen en el que nos encontremos, si somos 728, 276 o CAS, también se establecen ciertos deberes y obligaciones. Entonces, en esos aspectos, se marca más en la función disciplinaria, a diferencia de la infracción funcional que ya está delimitada y parametrada en las normas de Contraloría. El problema radicó en la tipificación de la infracción, que era muy genérica y por lo cual, al ser abstracta, no determinar una conducta en concreto vulnera el principio de tipicidad. Y eso fue lo que el tribunal terminó declarando, entre otros aspectos, pero básicamente declaró la inconstitucionalidad de la potestad sancionadora de la Contraloría desde el año 2010 al 2018. Por consiguiente, las normas que fue modificada ese mismo año también tienen la misma lesión, el mismo error. Entonces, lo que sucede hoy en día, es que le remiten la carga procedimental de la Contraloría a las oficinas o a los órganos que se encargan de la dilucidación de los procedimientos disciplinarios de las entidades administrativas. Muchos de ellos inclusive ya habrían prescrito, entonces estamos hablando de un problema mayúsculo por un incumplimiento de un principio muy importante, que es el principio de tipicidad. Entonces, como ustedes comprenderán, la aplicación del principio no es nada. Yo tengo amigos a veces que comparto y me dicen, los principios administrativos, eso es la universidad, no pasa nada, la vida práctica o el ejercicio profesional es distinto. Mentira, eso es una gran mentira, una gran falacia. Los principios, las fuentes del derecho, las formas de interpretación de la norma son importantísimas para hablar de que nos encontramos en un Estado de Derecho. Si no, no tiene nada sentido. Y el día de hoy quiero con ustedes tratar estos temas. En principio, la jornada del día lunes estaba compuesta por estos principios básicos que voy a desarrollar brevemente: el alcance del procedimiento sancionador, la ejecución de infracciones y el procedimiento recursal. Dos principios a mí me llaman la atención, me interesan analizarlo, sin perjuicio del principio de potestad administrativa, o mejor dicho, el principio de legalidad, que es el principio rector del derecho público. Entendemos y en sesiones anteriores habíamos conversado que la potestad tanto fiscalizadora como la potestad sancionadora requiere una norma con rango de ley, por lo cual hablamos de que debe existir la llamada reserva de ley. Principio. Luego de ello tenemos un principio básico, el debido procedimiento, garantizar al administrado tanto el debido procedimiento sustantivo o también el debido procedimiento procesal, en su aspecto procesal o su variante procesal. Básicamente, ¿a qué me refiero? A una decisión motivada y fundada en derecho, a la posibilidad de producir y acopiar y presentar medios de prueba, y a la obligación o la necesidad de ser oídos, ser escuchados antes de la resolución del procedimiento. Otro principio importante, y hay que analizarlo, el principio de razonabilidad y su variable en el principio de proporcionalidad. Toda medida que restringe derecho tiene que ser razonable y proporcional, para lo cual existe, y el Tribunal Constitucional ya lo desarrolló de esa manera, el test de ponderación de derechos, donde se establece el análisis de la idoneidad, la necesidad y la proporcionalidad de la medida. La doctora hacía mención a Robert Alexis, ¿no?, que desarrolla de manera cabal este principio importante. Lo que hacen las administraciones públicas es aprobar reglamentos por doquier, estos reglamentos de infracciones y sanciones, y establecen la cuantía en base a los bienes jurídicos protegidos, que es totalmente cuestionable en realidad. Los bienes jurídicos protegidos en la administración pública, podríamos estar hablando básicamente del interés público. Después de ello, el derecho penal sí se encarga de tutelar bienes jurídicos, como el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho al ambiente, el derecho a los recursos naturales. Pero el derecho administrativo se trata de una tutela básicamente del interés o del bienestar común y el cumplimiento de la norma en cuanto al alcance administrativo por parte del administrado. Por lo cual, estos reglamentos de infracciones y sanciones muchas veces son desproporcionales. Pero no todo está mal en el Poder Ejecutivo. Y yo tengo que reconocer que soy bastante crítico del Poder Ejecutivo, de la administración pública en general. Pero se están haciendo esbozos importantes. Hay dos puntos focales donde hay que centrarnos. Creo que esa es la modernización de la administración pública, porque hablar de administración pública electrónica todavía en algunas partes del país es utópica. Entonces, hablemos de dos temas que son necesariamente importantes y hay que analizarlos bien.
La primera es la eliminación de toda barrera burocrática. Estamos en el siglo XXI, no pueden existir barreras burocráticas. Barreras burocráticas que impiden el acceso al mercado o que permiten la salida de las personas que compiten o que participan en la economía. Eso es inadmisible en una economía de mercado. Entonces, ese principio de eliminación de barreras burocráticas tiene que estar bien claro, ¿no? Ese es el primer pilar de la simplificación administrativa y por ende la modernización de la gestión pública. El otro tema importante y donde sí hay avances, tengo que decirlo de manera genérica, en abstracto. No lo voy a decir en concreto porque si no, obviamente nos vamos a deprimir, pero si hablamos en abstracto, les tendría que decir que el Perú ya comenzó a partir del decreto legislativo 1310, con el análisis de calidad regulatoria. Entonces, estamos hablando de que la norma administrativa que crea un procedimiento administrativo de evaluación previa, sea sujeto a silencio positivo o silencio negativo, pasa por un análisis de legalidad, necesidad, proporcionalidad y efectividad. ¿Para qué? Para determinar si la norma en realidad cumple la brecha legal, es decir, llega a cumplir la legalidad del contenido, por lo cual al administrado se le simplifica la existencia, y por otro lado, si las herramientas o los medios utilizados son eficientes y son los que se requieran para que la administración pueda tomar una decisión en un tiempo prudencial, en un tiempo corto. Entonces, el principio de razonabilidad tiene que estar enfocado en ello. Ahora, la potestad sancionadora también obliga a la administración pública a establecer infracciones, sanciones, sobre todo infracciones y cómo las va a efectivizar. Entonces, ello implica un análisis de este principio pormenorizado. Vamos a verlo más adelante. Después, otro principio importante, más allá de la concurrencia de infracciones, concurso de infracciones, o por ahí se me puede estar escapando un principio, el de presunción de ilicitud, que es un principio clásico del derecho punitivo. Un principio importante también viene a estar vinculado al principio de tipicidad. La regla concreta es norma, que establece la potestad sancionadora y le faculta a la autoridad administrativa a poder emitir sanciones, es la que debe tipificar las infracciones. Es la que debe tipificar las infracciones. ¿Qué significa tipificar infracciones? Significa establecer cuál es el desvalor para que en caso de cumplimiento el administrado a quien va dirigido la norma sea pasible de una sanción administrativa. Entonces, la tipificación es importante, tiene que ser taxativa, tiene que ser precisa. ¿Para qué? Para que el administrado se sienta desincentivado en cumplir la norma. Lo que se busca es la desincentivación del administrado. No se busca recaudar. La administración pública no es un banco, no es la SUNAT, no solamente la SUNAT, en realidad. Se busca desincentivar conductas, no sancionar por sancionar. Y ese tiene que ser el espíritu de toda norma administrativa sancionadora, desincentivar la conducta. Pero como habíamos visto la semana pasada, la labor de desincentivación a través de la sanción es lamentablemente último ratio. La actividad de fiscalización ahora es aleccionadora, hablamos de fiscalización circular. Entonces, hay un problema serio en la administración pública. Ya hay que dejar ese concepto de que todo es represivo, comando-control, sino hay que ver cómo construimos, cómo articulamos. También hablábamos de la coyuntura nacional, el estado de emergencia, que obliga a tomar decisiones de esa índole, pero nunca podemos olvidarnos del marco normativo constitucional y el marco normativo existente, que tiene una priorización frente a otros tipos normativos. Entonces, el principio de tipicidad es un principio fundamental, legalidad, tipicidad. Y el tercer principio fundamental para poder evaluar el sancionador era el principio de causalidad. ¿En qué corresponde ello? ¿A qué corresponde ello? Corresponde a quien comete el hecho, es el que debe ser sometido al procedimiento administrativo sancionador, es decir, identificar a la persona causante del hecho. Los penalistas le denominan el dominio del hecho. ¿En quién recaía el dominio del hecho? Pongo un ejemplo. Hablemos de una embarcación pesquera. La embarcación pesquera tiene un propietario. Entonces el propietario tiene la posibilidad de transferir su derecho y por ende también la embarcación, para lo cual requiere transferir bajo cualquier forma del Código Civil. Puede ser una transferencia vía arrendamiento o etcétera, la figura que nosotros creamos y busquemos para poder transferir la embarcación, y por ende el dominio del derecho pasa del titular de la embarcación al arrendatario de la embarcación. El arrendatario, obviamente, y el titular sobre todo, tiene que hacer valer su derecho
dejando constancia del mismo, para que la administración pública sepa que a partir de una fecha, este administrado pierde dominio respecto a la embarcación y es otra persona el titular de la embarcación, identificando los sujetos en buenas cuentas. Otro ejemplo, el reglamento de la ley de tránsito en el Perú hace mención de las infracciones en materia de tránsito, señalando que es responsable el titular del vehículo, salvo que él demuestre que quien conducía el vehículo o quien hacía uso del mismo era una persona distinta a él, por lo cual cabe prueba en contrario. Entonces, encontramos este principio de causalidad como un principio importante. Antiguamente, la administración pública sancionaba de forma objetiva. ¿Qué pasó? Pasó que, a pesar de que el Tribunal Constitucional señaló desde hace mucho tiempo que los principios constitucionales o ciertos fundamentos constitucionales, como el debido proceso en su variable del debido procedimiento, o la doble instancia en su variable de la impugnación administrativa, también tenía que ser vinculado al campo del derecho administrativo. Es por ende se incorpora el año 2017 el principio de culpabilidad. ¿Qué significa el principio de culpabilidad? La administración pública tiene la regla, no la excepción, la regla es para atribuir responsabilidad, evaluar si ha existido intención, voluntad de querer causar el desvalor, es decir, el dolo, conciencia sobre todo, o si ha habido una imprudencia por parte del administrado, por falta de diligencia, por ejemplo. Entonces, vamos a hablar de que la regla a partir del año 2017, en que entra en vigencia el decreto legislativo 1272, que modifica la 27444, vamos a hablar del principio de culpabilidad. Este principio de culpabilidad tiene que ser replicado en todos los ordenamientos normativos administrativos, en todos. ¿Por qué? Porque la Ley de Procedimiento Administrativo General lo dice de esa manera. Los principios de procedimiento administrativo sancionador tienen que estar recogidos en otras normas. Pero ¿qué sucede? Se parte en la actualidad del principio clásico del principio de especialidad. La ley especial prima sobre la ley general. Por ejemplo, en materia de contrataciones con el Estado se han roto algunos principios administrativos. Por ejemplo, el principio de razonabilidad. En materia de contrataciones con el Estado no se aplica de la misma forma como lo establece la ley de procedimiento administrativo general. Estamos ahorita, nuevamente, lamentablemente, eso es recurrente en la administración pública, en una huida de la ley del procedimiento administrativo general nuevamente. Eso es peligroso, ¿no? Porque si hemos llegado a un nivel de que esta ley sea norma común para todos los procedimientos, incluidos los procedimientos especiales, inclusive hay informes del Ministerio de Justicia, hay doctrina respecto a la materia donde se señala cuáles son estas normas que son comunes. Básicamente los principios del procedimiento sancionador son normas comunes que deberían ser respetados por todos las autoridades administrativas en sus procedimientos. Lamentablemente no sucede ello, como en unos minutos más lo voy a demostrar. La regla en el derecho administrativo sancionador actual es el principio de culpabilidad, la responsabilidad subjetiva, el factor de atribución para responsabilizar a un sujeto de derecho. ¿Cuál es la excepción? Cuando la ley lo establezca de esa manera, la responsabilidad será objetiva. Regla y excepción. ¿Qué trae este procedimiento sancionador? Como ya había conversado en oportunidades anteriores, este procedimiento administrativo sancionador ha identificado a la autoridad administrativa. ¿Quiénes son? Los efectivos policiales, no militares, los efectivos policiales. Pero tienen una característica estos efectivos policiales. Son aquellos que están en servicios que se encargan o bien del control de la identidad de las personas y de su inscripción en el registro informático. Remontémonos días atrás, 30 de marzo. El presidente dio una conferencia de prensa y miren lo que sucedió en aquel momento. Hablaba de las llamadas maliciosas 113. Latinoamérica es genial, ¿no? Eso, muchas veces caemos en lo obsceno. Como ustedes se habrán podido dar cuenta, sucede comúnmente. Colapsando una línea de emergencia, ¿en qué cabeza cabe eso? Salvo que no seamos de este mundo, seamos de otro mundo. En realidad, hasta tengo mis dudas. Con toda la cuarentena he leído muchas teorías conspiratorias y créanme que en realidad asustan mucho el devenir de la especie humana, ¿no? Pero bueno, fuera de esto que lo pueden tomar como un chiste, lo que sucede es que se establecieron reglas. ¿Cuál fue la primera regla que se estableció? Se estableció un protocolo de identificación de las personas que incumplían la mal llamada cuarentena,
que le pusieron un nombre bonito, que yo le digo ISO, EDASO, que diga, disculpen. El aislamiento socialmente obligatorio. ¿Qué busca ese aislamiento socialmente obligatorio? Que no te contagies y no contagies al resto de la sociedad de una enfermedad, un virus que es de muy fácil propagación. Entonces, nos encontramos bajo una coyuntura de epidemia, nos encontramos bajo una emergencia sanitaria, nos encontramos bajo un estado de emergencia, por lo cual los policías que están en servicio tienen la potestad de identificar al infractor e inscribirlo en un registro. ¿Por qué? Porque ese registro va a servir como base de datos para la evaluación y la posibilidad de imponer, si es que cabe las circunstancias y obviamente los hechos, la correspondiente sanción penal. Entonces estamos hablando de un registro informático que es una base de datos que permite la toma de decisiones en vía penal. Perfecto. Pero esta ley administrativa nos trae a colación ese registro. No olvidamos el registro administrativo, no lo olvidamos, lo mantenemos todavía. Entonces, estos efectivos policiales, autoridades administrativas, son aquellas que se encargan de velar por ese cumplimiento. Y hay un protocolo, entonces hay que cumplir. Por lo cual, la propia norma señala, la responsabilidad civil es indistinta a la penal y a la administrativa. No digo código, la ley que les menciono hace un distingo entre la responsabilidad penal y la responsabilidad administrativa. Distingue ambas responsabilidades. Por algo lo hace. Y cuidado, ¿ah? Y cuidado. Si es que yo soy acreedor de una infracción administrativa, cuidado, ¿ah? Porque se viene lo más fuerte, que puede ser la responsabilidad penal. Los abogados administrativistas tenemos ahorita una labor importantísima aquí. Conversando con un buen amigo que está presente en la reunión, ¿quién va a pagar la multa? La pregunta es, no solamente es una multa, puede ser pasible de sanción penal, porque vas a estar o vas a formar parte de un registro. Vamos a conversar cómo se forma parte del registro administrativo. Segundo, el procedimiento inicia cuando el efectivo policial detecta a un ciudadano que está incumpliendo las disposiciones dictadas. Es decir, el efectivo detecta a un ciudadano incumpliendo disposiciones dictadas y ¿qué cosa hace? Primero le insta, cesa, por favor, le dirá. Pero a continuación lo identifica con su documento de identidad. Si no tiene documento de identidad, carnet de extranjería. Si no lo tiene, pasaporte u otro medio para establecer su identidad. En caso de que ya no sea posible identificar a esa persona, se retiene a la persona y se le conduce a la comisaría. Y se sigue el protocolo habitual, ¿no? Pero ojo, se está identificando una persona que incumplió la norma, que incumplió un protocolo administrativo. Entonces estamos hablando ¿de qué? Del incumplimiento de un protocolo que obviamente recoge las normas dictadas en la emergencia sanitaria y en el estado de emergencia, vinculadas al aislamiento socialmente obligatorio, y estamos hablando del incumplimiento de una norma específica con rango de ley y su reglamento, por lo cual estamos hablando del incumplimiento de varias normas. Entonces, ahí hay labor para el ámbito del derecho administrativo. ¿Qué tipo de infracciones conocemos? La infracción instantánea con efectos permanentes, las continuadas y las permanentes. Las instantáneas básicamente se consumen en un determinado momento. La mayoría de infracciones que estamos viendo son infracciones instantáneas. Las que vamos a ver ahorita. Las con efectos permanentes se consuman desde un determinado momento manteniéndose sus efectos. Las continuadas son la pluralidad de acciones consideradas como infracción única y las permanentes, la conducta se mantiene por un tiempo ¿cómo se llama? En el transcurso del tiempo. Y cada una genera un plazo de prescripción, que también es importante analizarlo. En materia administrativa general, el plazo de prescripción es de 4 años. Se suspende con la notificación y por la realización del procedimiento por 25 días. Es la única regla establecida en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Estoy hablando de Procedimiento Administrativo General, o Ley de Procedimiento Administrativo General, porque habrá normas tributarias que sí suspenden, reinician cómputo de plazos, que tienen un tratamiento distinto. ¿Cuáles son las infracciones? Que justo la doctora Molina conversaba. Y me sorprende algo, que es a favor del administrado. La UIT al momento de la infracción. La mayoría de normas administrativas señala que la UIT al momento del pago. Por lo bueno, esta norma tiene esa garantía de ser porcentaje de la UIT al momento de la infracción. La UIT, actualmente estamos hablando de 4.300 soles, no nuevos soles, por si acaso. 4.300 soles. Entonces ese es el monto a pagar en cuanto al porcentaje. ¿Cuáles son las infracciones? No respetar el mínimo de metro de distancia. Eso es totalmente objetivo. ¿Cómo efectivamente sé yo que estamos hablando de 1 metro de distancia, de 2 metros, de 3 metros? Se ha creado toda la logística de los centros comerciales que
reciben a los ciudadanos, bien complicado, ¿no? Bien complicado poder aplicar bien esa inflación administrativa. 2% del OIT. Salí más de una persona por familia para adquirir víveres o productos farmacéuticos. Otra infracción también, que si bien es cierto subjetiva, se va a sancionar de forma objetiva, por lo que voy a explicar en unos momentos. 5% del OIT. Circular por la vía pública para realizar actividades no contempladas en el Decreto Supremo 044-2020 PCM modificatorias. Básicamente, este 044 es el que declara estado de emergencia y sus modificaciones en cuanto al plazo, y en esa norma se establece el listado de actividades, que también es muy genérica. Son las actividades esenciales para el abastecimiento, ya sea de la alimentación, productos farmacéuticos de primera necesidad. Entonces estamos hablando de que aquella persona que circula por la vía pública como si fuera para él un día cualquiera, va a ser pasible de una sanción 5% de la OIT. Es decir, que no tiene causa de estar circulando, 5% de la OIT. Circular sin el respectivo pase personal laboral. Aquí podemos hablar de muchas cosas. Hace poco un cargamontón con una periodista, en realidad uno puede tener sus pareceres, sus ideas, pero ya el cargamontón es innecesario, ¿no? General del aire. Exactamente, exactamente. Circular sin el respectivo pase personal laboral, bueno, pues a alguien se le puede olvidar. A mí, yo tengo un fotocheck, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Y a veces se me olvida. Imagínense que se hubiera una norma administrativa por olvidarme el fotocheck. Bueno, un estado de reglas normales podría ser irracional, pero un estado de emergencia sí tiene su justificación. Entonces hay un porcentaje de la OIT en cuanto a sanción. A infracción o pasible de sanción. Ya vienen las más fuertes, porque como bien dijo la doctora Molina, el ratio es de 2% a 10%. Posteriormente se hace una mención a desarrollar actividades económicas no consideradas, que lo cual obviamente diferencia de la tercera infracción en el sentido que la primera es la circulación, la segunda es desarrollar actividades económicas no consideradas. Yo he salido solamente una vez, a pesar que no debería salir, la necesidad me lleva a salir de mi casa para abastecerme. Entonces, ¿qué sucede? ¿Y por qué digo que me tengo que abastecer? Ustedes dirán, porque soy irresponsable, puedo llamar al delivery. En Semana Santa, que fue la fecha en la cual se acabaron las provisiones de víveres, no había delivery. Me dejaban el día lunes. Hubiera estado de verdad haciendo ayuno, jueves, viernes, sábado y domingo. Entonces tenía que salir sí o sí. Imposible no salir. Entonces topé con muchas personas haciendo comercio ambulatorio. Eso está prohibido en estado de emergencia. Vendiendo mascarillas, el peruano es muy creativo, sí, eso es bueno, plausible, pero en la situación en la cual nos encontramos, se trata de reprimir ello. Otra cosa que he visto y me indigna particularmente es circular con vehículos de uso particular sin la autorización del Ministerio de Defensa o del Ministerio del Interior, 8% del OIT. Hay personas que van a comprar con vehículo como si nada pasara. Yo me camino mis 10 cuadras y carambas, si veo una horda de caminantes por ahí que vienen, personas, digo yo, caminantes no me refiero a otra palabra, sino hablo de personas, tengo que cruzarme por un tema de precaución. Hay muchas personas que caminan en masa. Yo no sé cómo hacen eso, en realidad, en estas circunstancias. Es muy delicado. Bueno, mi distrito lideraba los niveles los niveles porcentuales de contagios. Ya bajó un poco en el distrito, pero hay otros distritos que le han tomado la posta, y eso es lamentable, ¿no? Entonces, en esos casos hay que reprimir de esa manera. Circular sin mascarilla, ¿no? También he visto personas circulando sin mascarillas, niños jugando en la pista, en las veredas, movilidad, transporte público, abastecía pasajeros. Entonces, ese día creo que fue el día del juicio final, fue muy, pero muy lamentable verlo. Quizás fue mi impresión por ser la primera vez que yo salgo, en realidad. Yo no debo salir, ¿por qué? Porque soy una persona que tiene una enfermedad persistente, yo soy asmático. Entonces, nos ha recomendado no salir por X y o Z motivos. Entonces, ahí hay un riesgo, ¿no? Igual la mascarilla, no hay certeza de que te proteja de algo, pero son normas que se sustentan en cierta información técnica. Entonces, hay que cumplirlas, ¿no? Pero igual puede ser materia de cuestionamiento también. Lo otro es no respetar la inmunización social obligatoria del día domingo, discúlpenme el término, el día domingo, 9% de la UIT. Sabemos que el día domingo no se sale. Por favor, respeten eso. Y otro tema, como les comentaba en las reuniones anteriores, me habían programado mi entrega de mi departamento el 25 de marzo. ¿25 de marzo de qué año? No lo sé, porque este año no ha sido.
Entonces no se pueden desarrollar actividades sociales, recreativas, culturales, religiosas, que aglomeren personas, está prohibido, más aún en un estado de emergencia, que se limitan o restringen libertades, como esas. 9% del OIT, vamos subiendo. No respetar el aislamiento socialmente obligatorio de 6 a 4 a.m. en algunos departamentos como los del norte de Loreto, desde las 4 de la noche hasta las 4 de la mañana, 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana. 10% del OIT. Y finalmente no contar o rehusarse a cumplir con identificarse, me rehuso a identificarme, 10% de la OIT. Son las infracciones que se han tipificado en la norma. Pero como no toda norma administrativa existe eximentes y agravantes. Los eximentes, personas con discapacidad física o mental, que no le permita advertir la comisión de infracciones. Entonces, son eximentes de responsabilidad administrativa. El caso fortuito de la fuerza mayor. El caso fortuito vinculado a un evento irresistible, imprevisible, extraordinario, sea por la mano del hombre o por la mano de Dios, como se dice. Entonces estamos hablando de hechos extraordinarios. Y finalmente la situación de emergencia que ponga en riesgo la vida de las personas, ¿no? Alguna emergencia, ¿no? Un familiar que tenga una urgencia, o sea, un apendicitis de noche, un cálculo renal, que son horrorosos. En esos casos, obviamente tienes la posibilidad de poder movilizarte y que alguien te pueda asistir, ¿no? Son eximentes de responsabilidad administrativa, y como eximente desaparece todo tipo de responsabilidad. Yo considero que también son de aplicación los que están comprendidos en el capítulo de ley de procedimiento administrativo general, ¿eh? Pero bueno, es lo que nos trae la norma. Agravantes. La reincidencia de la comisión de la infracción, en cualquier infracción que se haya mencionado, si es reincidente, es un agravante, por lo cual hay una consecuencia mayor. Y la resistencia a la autoridad. Si no, han visto ustedes circulado videos, personas que creo obviamente se achoran, ¿no? Ya están cansados, están fastidiados y sueltan ahí sus frustraciones. Entonces, bueno, pues hay una ley de salud mental, felizmente. Yo creo que debemos partir por ahí, después de toda esa pandemia, a fortalecer la salud mental. Es importante, en realidad, ¿no? Resistencia a la autoridad, hay que respetar a las autoridades administrativas. Ahora a la autoridad administrativa se le mira como si fuese un amigo más, ¿no? Y eso no es correcto. Ahora, cuidado, una cosa es respetar a la autoridad, y otra cosa es que la autoridad también nos debe respeto, o nos debe, en realidad, en base a protocolos, ciertas reglas de conducta y convivencia en base a las circunstancias. Tampoco es plausible que se agreda a un ciudadano porque se le antojó al efectivo agredirlo, ¿ah? Y yo he visto que muchos lo celebran. Y amigos míos de mi promoción, bueno, felizmente que hace mucho tiempo no comparto charlas con ellos, no sé si serán abogados, pero decir lo contrario significa no haber pasado por una clase de derecho, ¿ah? Y eso a veces es complicado, de no gane la efusividad. Siempre tenemos que ser concretos en base a los hechos. ¿Qué debe contener el acta de infracción y sanción ya como para terminar esta reunión? Porque de frente te levantan un acta de infracción y de sanción, ¿ah? Nada que debió procedimiento, que vamos a evaluar. Acá, de frente, tú eres responsable, porque las sanciones en su gran mayoría son objetivas, sin que lo diga la norma, ¿no? Te identifican, persona infractora. Se señala el lugar, fecha y hora de la intervención. La infracción que has cometido y la multa correspondiente. Se indica la base legal. Esto es sumamente importante. Les comento lo que me pasó hace unas semanas atrás como una especie de premonición. Mi auto lo solía dejar fuera de mi casa, en una zona permitida, totalmente permitida, porque al fin y al cabo no hay ninguna restricción al tránsito. El alcalde de una municipalidad que fue muy cuestionada en cuanto al tema de recojo de desperdicios en el mes de enero, ya, pueden revisar las noticias, no tuvo mejor idea que un día sacar las grúas y los que encontraban a diestra y siniestra, entre ellos el mío. Como pude identificar al fiscalizador, procedí a efectuar la grabación que la norma me permite. Me dijeron, anda a tu casa a llorar. Anda a tu casa a llorar. Así me dijeron, anda a tu casa a llorar. Yo encima estaba un poco cansado, estaba con pijama, vi que el carro se lo habían subido ahí a la grúa, entonces habré bajado de verdad con emoción violenta, y ver mi carro en la grúa y ver a una persona que le tomaba fotos, y en realidad me pareció totalmente fuera de lo que marca el principio de legalidad. Al día siguiente tuve que pagar una multa, pero obviamente efectuó descargos, y los descargos están en evaluación. Obviamente he pedido mi devolución del dinero, y aparte de la devolución del dinero, los intereses legales
percibidos a la fe. Bueno, desde el estado de emergencia supongo que se suspenden. Pero la administración pública muchas veces actúa de cualquier manera. Cuando me imputaron la infracción, ni siquiera señalaban cuál era la falta cometida o la infracción cometida. Cualquier cosa se señala en el acta. El fiscalizador ni siquiera se identificaba. No sé si en verdad es un fiscalizador o no lo es. Entonces es importante el buen llenado del acta, por lo cual la policía, si bien no tiene experiencia en fiscalización con papeleta de tránsito, esta rama es importante porque en estos casos pueden obtener beneficios en un procedimiento o que el acta en realidad tenga errores y el procedimiento administrativo se caiga. Los hechos son importantes describirlos. En el acta se describen hechos, la fundamentación fáctica, para que la jurídica sea concordante y haga congruencia. El plazo y lugar de pago de la multa, la firma de la persona infractora, la identificación del personal policial, así como su firma, que es sumamente importante. ¿Se puede consignar testigos? Sí, si la persona es analfabeta, se puede solicitar un testigo para la lectura del acta y para dejar constancia de los hechos. ¿Se entrega un ejemplar del acta? Sí, tengo derecho a solicitar un ejemplar del acta, por si acaso. ¿Qué sucede si el persona infractor se niega a firmar el acta? El efectivo policial puede dejar constancia de esos hechos y se entiende por notificada. ¿Se pueden dejar observaciones a la intervención? Sí, hay un espacio para dejar observaciones a la intervención, por lo cual estos tips van a ser importantes a analizar, muy importantes a analizar. Entonces, acabado el procedimiento sancionador y con mi acta de notificación de infracciones y sanciones, lo que se realiza es la obligación de cumplir o el procedimiento de cumplimiento del pago de la obligación. Como estamos en un estado de emergencia, se ha utilizado un artículo un poco antiguo de la ley, el texto único ordenado del procedimiento de ejecución coactiva, una disposición complementaria transitoria que me sorprende que todavía sea transitoria. Ya no debería ser transitoria, debería haber cesado sus efectos. Los transitorios no es eterno, estamos hablando de 2008. Que faculta a las entidades de la administración pública a celebrar convenios de encargo de gestión en el Banco de la Nación, así como con el órgano administrador de tributos municipal provincial donde se encuentre la entidad respectiva. Entonces se faculta ello. ¿Qué es el encargo de gestión? El encargo de gestión es la figura relacionada a la competencia administrativa mediante la cual una entidad u órgano, por razón de realización de actividades materiales, técnico de servicio, encarga a otra la realización de estas, por razón de eficacia cuando la otra posea logística para ello. ¿Cómo se perfecciona el encargo de gestión? Por un convenio. Convenio que permite en buenas cuentas a las partes cooperar entre ellas. Se establece plazo de vigencia, naturaleza y alcance. Esto está regulado en la Ley de Procedimiento Administrativo General, el encargo de gestión, como una forma o una regla de la competencia. Entonces, se faculta a las administraciones públicas, en este caso a la policía o al Ministerio del Interior, a que se apoye en el Banco de la Nación para poder dar inicio al cobro de creencias. Todo efectivo policial tiene que poner en conocimiento de la Dirección de Administración de la Policía Nacional del Perú el inicio del procedimiento y obviamente la infracción correspondiente. ¿Qué dice la norma? El plazo máximo de pago son 5 días hábiles, contados desde el día hábil siguiente de la notificación del acto administrativo de sanción. El pago se hace en el Banco de la Nación. Beneficio de pronto pago, 25% de la multa, pero condicionado a efectuar el plazo en 2 días hábiles de notificar la multa, que es caro, ¿no? Yo les hablaba que el procedimiento sancionador es un procedimiento que busca desincentivar conductas. Acá pareciera que quisiéramos recaudar dinero. Caramba, en verdad no sé cuál es el apremio, el apuro de pagar tan rápido en un estado de emergencia donde la mayoría de personas tienen carencias económicas, ¿no? Pero eso es lo que marca la norma. ¿Qué es el procedimiento de recurso? Acá sí totalmente cuestionado, ¿no? Cabe recurso de alzada, según esta norma. El plazo de recurso de alzada es 5 días hábiles. Habíamos avanzado bastante con esto. Habíamos señalado que toda administración pública, inclusive los procedimientos de Indecopi, el procedimiento de protección y defensa de los consumidores, los procedimientos regulados bajo el amparo del 807, se adecuaron a los 15 días hábiles. Todo procedimiento administrativo en el Perú se adecua a los 15 días hábiles. Pero esta norma, excepcional, no sé si constitucionalmente está permitido, considero que no, ha establecido un plazo de 5 días hábiles para interponer el recurso de apelación. 5 días hábiles, ¿no? Entonces estamos hablando de los días que la administración pública trabaja de forma remota. ¿Dónde se interpone eso? También es así cuestionable. La semana pasada Claudia me comentaba, me hacía la pregunta. Se interpone en la mesa de parte de la región policial. Imagínense ustedes, ¿no? ¿Cuánta será la cifra de personas que han cumplido la norma a la fecha? ¿Y cuántas personas van a tener que presentar mesa de partes? Ahí no se va a aglomerar las personas. ¿Cuál es el espíritu de la norma? ¿Se incentiva la aglomeración o que se aglomere? ¿Quién resuelve ello? El jefe de división territorial de la región policial. Difícil, complicado el tema, ¿no? En cuanto a la apelación.
Los efectos son suspensivos, felizmente. Se suspenden los efectos de la multa. ¿Qué derecho tengo? El uso de la palabra, que no se ha desarrollado de manera plena. Debería haber un procedimiento virtual que no existe, no existe. Entonces, también hay cómo hacer el derecho de uso de la palabra, que me corresponde. ¿Y en cuándo se resuelve el recurso? En 3 días hábiles. La Administración Pública puede confirmar, revocar o declarar la nulidad del acto administrativo impugnado agotando la vía administrativa. Y si tú quieres irte a una vía judicial, te queda la acción de amparo, el proceso constitucional de amparo, porque los juzgados ordinarios en realidad no tienen atención, salvo en materia de alimentos, en materia laboral, no, laboral tampoco, constitucional y penal. Entonces estamos hablando de que prácticamente los plazos administrativos que se encuentran suspendidos en algunos casos, en ese supuesto no es aplicable, por lo cual nos hemos creado un procedimiento fuera de lo que tradicionalmente se conoce. Cuestionable, no hemos retrocedido en esos aspectos, lo cual colisiona con lo que establece la Ley de Procedimiento Administrativo General, se lo toma en colación para que obviamente lo tengan en cuenta. Reflexiones finales, ¿cuál es el objeto de la norma? Desincentivar comisión de infractores es el objeto de la norma, siempre va a ser el objeto de una norma administrativa, no recaudar dinero, pues, ¿no? Porque ¿qué hacemos con eso? Plazos cortos, se producen más errores, resoluciones inmediatas, con muchas veces vulnerándose el principio de debido procedimiento, y finalmente la carga laboral que se incrementa, ¿no? Teniendo en cuenta el universo de personas que infringen la norma, la carga laboral va a ser ingente, ¿no? Por eso muchas veces es importante la data para conocer cuál es la realidad respecto a la casuística en concreto. ¿Y dónde queda la ley y procedimiento administrativo general? ¿Se suspenden sus efectos en estado de emergencia? La Constitución no lo dice de esa manera, ¿no? Entonces, hemos retrocedido un poco con esa ley, o con ese decreto legislativo desde mi punto de vista. Bueno, nos seguimos contactando, estos temas dan para largo, obviamente recién llevamos menos de una semana de implementación de la norma, yo ya vi varios matices ahí, el alejamiento de la ley de procedimientos por un lado, por otro lado, estos procedimientos de ejecución coactiva con encargo de gestión, y un acta que rompe el principio de presunción de inocencia, presunción de licitud, y lo más preocupante, ¿no? Si es que yo soy acreedor de una infracción administrativa, nada impide que más adelante se me inicie una investigación en materia penal. Entonces, nos lleva a esas reflexiones esta nueva norma. Mucho cuidado con ella. Muchas gracias por el tiempo brindado, doctora. Espero que haya sido de su atención en la clase del día de hoy. Por supuesto. Muchas gracias. Un tema, César, antes Sí, de acabar, me por gustaría favor. que conversemos un poco sobre algunas cosas que he visto de tu intervención, que me ha encantado, obviamente, ¿no? Muchas gracias. Y después de eso, a lo mejor podemos pasar a responder unas cuantas preguntas. No sé si te parece ¿Cómo la no? Claro que dinámica bien. sí. ¿Ya? Perfecto, doctora. Sí, has traído a colación un montón de cosas súper interesantes. En primer lugar, ha sido muy pertinente en señalar que la norma busca desincentivar, ¿no? Es correcto, ¿no? Pero al mismo tiempo, es importante dar solidez al régimen sancionador. Es decir, lo importante de regular bien, de regular un procedimiento administrativo de manera correcta y eficaz, o sea, para que realmente sea una herramienta eficaz para el Estado que busca unos fines, ¿no? Es que tiene que darle solidez al régimen sancionador. El régimen sancionador tiene que ser coherente con la Constitución, con los principios, tiene que estar bien articulado, tiene que ser inteligentemente diseñado. Las falencias que tú has descrito son bastante elocuentes, ¿no? ¿Para qué? Para que también el resquicio dejado por estas normas que no regulan bien el régimen sancionador no sea aprovechado por el infractor para al final continuar realizando o verificando esa conducta, ¿no? Y en particular quiero referirme también al principio de razonabilidad, que se estaría, de alguna manera, se podría fomentar que se incumpla. ¿Por qué? Porque señala el principio que las autoridades deben prever que la comisión de la conducta sancionable no resulte más ventajosa para el infractor, ¿no? Y otro tema que está relacionado con este principio es, ¿qué pasa si hay un monto en las normas, ¿no? Hay un monto de sanciones, ¿no? Si por un lado, ese monto lo va a poder pagar un grupo de personas en nuestro país. O sea, va a ser asequible. Es posible que alguien que incumpla finalmente diga, oye, esta infracción o esta sanción, perdón,
si voy a pagar 200 soles, 300 soles o lo que sea, yo me lo puedo permitir, pero prefiero verificar esa conducta a, digamos, a no hacerlo. Prefiero hacerlo y pago la multa. O sea, lo que algunos denominan el famoso incumplimiento eficiente, ¿no? Y hay otras personas que obviamente no van a poder pagar esa multa, ¿no? En una coyuntura como esta hay una afectación económica grave a una serie de personas, ¿no? A muchas personas, ¿no? Otro tema que quería comentar con respecto a tu intervención, he estado muy bien en hablar también de la articulación o no del procedimiento especial con el general, ¿no? Yo creo que definitivamente esa falta de articulación que en esta norma parece que se evidencia, ¿no? Destruye un poco esa sistematicidad de la que hablamos al comienzo, ¿no? Esa unidad sistemática, ¿no? Hablaste de los recursos, por ejemplo, ¿no? Esto de los 3 días, de los 5 días es bastante jalado de los pelos y no es coherente efectivamente con las normas relacionadas con la facultad de contradicción establecidas por la ley 27444, ¿no? Y luego de que quería preguntar también si es que el detalle que está contenido en el decreto supremo en relación con la sustanciación del procedimiento sancionador cumple o es coherente con el artículo 255 que es de la ley, que nos señala una serie de etapas, ¿no? Cumple realmente porque la notificación no la he visto, por ejemplo, en el decreto supremo, ¿no? Y eso sería todo en cuanto a mis preguntas. Luego, otra cosita. El tema del automóvil, evidentemente está prohibido, pero no sé si te parece a lo mejor, desde un punto de vista constitucional también, desproporcional, ¿no? Es decir, vulnera finalmente el derecho fundamental a la libre circulación, porque sí creo que los derechos fundamentales simplemente se limitan, más que suspenderse o restringirse. Siguen estando ahí. Lo que pasa es que simplemente se limitan para proteger otro derecho, para salvaguardar, en este caso, el derecho a la vida, el derecho a la salud, ¿no? Pero por ejemplo, en el caso de los adultos mayores o personas que no pueden cargar cosas, o sea, es desproporcional. No, a mí no me queda tan claro que sea absolutamente proporcional, pero bueno. Muy buena exposición, César, y bueno, no sé qué podrías agregar. Sí, muchas gracias, doctora. Sí, varios puntos ahí en principio. Pero el automóvil, sí, yo también encuentro que la norma tiene recae en contradicciones. Hablan por un lado de acto administrativo y después hablan de acto de infracción y de sanción. Casi a la vez es un acto administrativo, pero todos sabemos que la eficacia del acto administrativo es con la notificación del acto, por lo cual debería desarrollarse el procedimiento administrativo Pero, o la disculpa la eficacia del acto. interrupción. Sí, yo me refería a la notificación, no del acto administrativo, sino esa Ajá. notificación para que des tus descargos antes de que se genere el acto. Correcto, exactamente. Debería haber, desde el momento que alguien me interviene, yo tengo el derecho a la legítima Bien. defensa y a poder formular mis descargos. Y tengo un plazo mínimo de 5 días, que ningún ordenamiento puede desconocer. Entonces, acá hay un tema específico. Este procedimiento está creado de forma tan celérica que lo que pareciese es que se quisiera recaudar ingresos en vez de fomentar, desincentivar la aglomeración de personas. Entonces, se vulnera totalmente la ley de procedimiento en cuanto a su variable de qué? De la notificación de los cargos, la imputación de cargos propiamente dicha, para que el administrado pase sus descargos. ¿Por qué? Porque hay supuestos en los cuales va a existir eximente de responsabilidades no tipificadas. Un ejemplo que pongo a colación, el tema del autismo. Hay personas que se les están permitidas hacer paseos cortos por zonas específicas, bueno, a nivel nacional, pero acompañadas de una persona cuando no puede valerse por sí mismo por esta misma persona. El problema viene en cómo se determina el ámbito de lo establecido. Si yo, por ejemplo, camino 2 cuadras, de repente por un efectivo policial 2 cuadras es demasiado. Si camino 3 cuadras, si camino 5, si camino 10, si voy a comprar a un centro comercial que está a 15 cuadras y utilizo transporte público-privado, hablo de público en realidad, hablo del taxi. En esos casos la norma no ha sido clara y también son eximentes de responsabilidad. Entiendo yo también personas mayores que tengan que salir porque al fin y al cabo requieran usar el vehículo para poder movilizarse y de esa manera también poder
abastecerse. En esos casos también considero yo que debe aplicarles los eximente de responsabilidad administrativa, que no están detallados como deben ser. Mucha más certeza me dejan los que están detallados en la Ley de Procedimiento Administrativo General. Ahí hay vacíos de la norma. Y esas confusiones entre acta con acto administrativo, de omisión de notificación, de plazos que no están establecidos en norma general, que son de obligatorio cumplimiento, entonces ahí nos genera un desvalor de esta norma administrativa. Y comparto su apreciación respecto a que muchas figuras están ahí de forma desordenada. Básicamente por ahí viene mi apreciación respecto a lo que me consultó, salvo que haya quedado en el tintero que podría ampliarlo. Claro, señalar o puntualizar estos detalles no quiere decir estar absolutamente en contra de esta idea de reprimir estas conductas a través del mecanismo de la técnica del derecho administrativo sancionador, sino mejorar, ¿no? Son críticas constructivas desde el ámbito jurídico que creo que son importantes de realizar, ¿no? Es como yo decía una vez en una conferencia, una vez dije, ¿qué sucedería? Ustedes han venido por el certificado, y todo el mundo, sí, por el certificado venimos. Ya, perfecto. Entonces yo voy a hacer la vez de la administración pública. Van a dar un examen. Los que aprueben el examen, les entrego el certificado. Ah, no se preocupe, aprobamos. Imagínense que recojo los exámenes, ustedes ya lo dieron, y yo pierdo las pruebas o las rompo. Digo, todos jalados. Estoy actuando arbitrariamente bajo mis reglas de juego. Y eso no se puede permitir en un Estado de Derecho, pues. Algo parecido, ¿no? La idea es que con el procedimiento que se cree, se garanticen los derechos del ciudadano y también, obviamente, se resguarden los derechos del interés común. El problema es que un mal procedimiento le causa más problemas a la administración pública y eso, obviamente, genera mayor complicación a futuro. Esa es la óptica que hay que darle a este procedimiento, creo yo, para que de una u otra manera se genere casuística, se genere una voz desde la academia que permita al que va a aplicar la norma tener en consideración algunos detalles. ¿Alguien tiene preguntas, por favor? Rápidamente procederemos a responderlas. Claudia Ortiz tiene 2 preguntas. A mí me han dicho que pague sí o sí cochera. Sí, definitivamente, ya está eso. Ya está contratada la cochera, lamentablemente. Pero no infringí la norma, garantizados. Les voy a enseñar la resolución que archiva mi procedimiento, lo garantizo. Hay 2 preguntas, doctora. A ver, ¿qué dice aquí? Doctor Correa, ¿se contempla en el artículo 9 qué requisitos mínimos debe contener el acta de infracción y sanción? No se prevé un documento aprobatorio que acredite la comisión de la infracción imputada, solo la descripción del presunto hecho infractor. ¿No podría generarse arbitrariedad por parte del efectivo policial? Claudia Ortiz. Sí, claro que sí. En verdad solamente acredita la comisión de infracción imputada. Por eso es importante el recuadro de observaciones. En el recuadro de observaciones hay que analizar si la imputación efectuada guarda relación con el tipo infringido o la norma infringida. Entonces, yo como administrado, si es que en algún momento tuviera que pasar por esa circunstancia, tendría que dejar constancia de la observación en el acta. Pero esa observación no me sirve de mucho, porque al fin y al cabo me entregan el acta y ya soy un agente pasible de sanción. Lo único que me queda es interponer el recurso de alzada. Para eso tengo algunos días, 5 días, para interponer el recurso y en verdad, si es que no pudiera hacerlo en 5 días, voy a ser pasible de una responsabilidad administrativa totalmente arbitraria la actuación. Tiene que ser de manera detallada la infracción y los elementos y el análisis, obviamente, de por qué yo infringí la infracción, por qué yo cometí la infracción. Tiene que estar debidamente acreditada y de forma hasta subjetiva, diría yo, no de forma objetiva. Solamente, oye, lo vi afuera, chao. Así es, cuando el doctor Correa, cuando el profesor Correa se refiere a recurso de alzada, le hace recurso de apelación, aunque la esencia es alzada, ¿no? Que sube al superior jerárquico, ¿no? En todo caso, ¿no? Exactamente. Muy bien. Hay otra pregunta, veo aquí que Claudio Ortiz también pregunta, ¿esta facultad discrecional del efectivo policial podría generar o promover conductas de corrupción? Bueno, eso ya es un análisis más fáctico, ¿no? De gestión, ¿no? Diría yo, no sé qué opina el doctor. La fiscalización es irrenunciable. Comete una infracción administrativa funcional quien renuncia a fiscalizar. Claro, la facultad está ahí, ¿no?
La inquietud es más de gestión, pero la facultad está ahí, ¿no? La facultad Está discrecional ahí. obviamente es como la dice el doctor, ¿no? Creo que sí, Bien, José exactamente. Gianotti indica que tiene una consulta acerca de la medición de cuándo es o no urgencia médica para la persona, en cuanto un efectivo policial puede intervenir a quien transite en un horario no permitido, ¿no? Si los elementos policiales están debidamente capacitados para ello, y luego da un ejemplo sobre un dolor de muela, porque el dolor de muela, pero a veces un dolor de muela te puede matar, imagínate la muela del juicio, ¿no? Comodidad en todo Es caso. terrible, ¿no? Es terrible, no te deja ni Comodidad. hacer nada, ¿no? En este caso, personalmente considero que dos cosas, ¿no? Primero, tu pregunta revela la importancia, José, de la exacta y la correcta tipificación de las infracciones, ¿no? Creo que las conductas, precisamente esa es la importancia de la tipificación o del principio de tipicidad. Y el otro tema de que los elementos policiales deben estar debidamente capacitados, sí, coincido contigo, y eso capacitación implica no solamente ese saber que deben tener, sino la infraestructura para poder comprobar las cosas, ¿no? Y eso es un tema también de gestión pública, ¿no? Eh, Claudia Pacheco hace una pregunta que a lo mejor la puede responder César Correa. Al tener el acta o el acta, puedo interponer recurso, pero el plazo no estaría detallado. Lo que pasa es que en el propio acta te establece los hechos y te notifican el acta. Desde el momento que deja constarse en el acta, al día siguiente se computa el plazo. En los 5 días para interponer el recurso. Lo cuestionable ahí en realidad son los 5 días en principio, y lo segundo es que tienes que hacer tu cole en mesa de parte de la división policial. Eso es terrible, ¿no? Yo particularmente la pensaría 2 veces. La pensaría 2 veces, de verdad. Yo no iría, bueno, también me corre riesgo, sin temor a equivocar, no soy penalista, pero casi convencido que si administrativamente tengo responsabilidad, penalmente también la voy a tener. Entonces, o por lo menos tengo un elemento de juicio adicional. Nos complica la existencia. ¿Y qué sucede con una persona que no se pueda desplazar, ¿no? Por A, B, C motivos? Entonces, esta norma tiene que tener ahí sus ajustes, su arreglo. Claro Sí, que sí. definitivamente. Bueno, Sí, doctor. creo que, a ver, una última pregunta, tal vez una más, y ahí Sí, ¿qué pasa ahí? Perfecto. podríamos parar, ¿no? Si una persona con incapacidad de autonomía de voluntad o facultad para efectuar actos, sea propio de una persona con problemas mentales, comete infracciones reiteradas, ¿qué tipo de sanción se puede tomar? A ver, César. Estamos hablando de reiteradas. Si una persona con infracciones reiteradas, ¿qué infracción o tipo de soluciones puede tomar? Bueno, yo El soy principio de de la idea ahí culpabilidad, que los César. exime. ¿Cómo? El principio de culpabilidad, ¿cómo lo ves aquí? Porque hay Lo que un pasa es tema de que, salud mental, ¿no? sí, No es claro que sí, pero objetivo, ¿no? no es Hay un foro objetivo. interno. Hace una mención de la discapacidad física, mental. Aunque yo entiendo, y Mental. mucho profesor lo dice, que el Código Civil está destrozado Así. con las modificaciones del año pasado, de verdad, que son Sí, sí, terribles. sí. Sí, sí, sí. ¿Sí? Que todo lo que tiene que, todo el término de discernimiento han desaparecido prácticamente del Código Civil. En realidad sí, obviamente ahí hay un tema de eximente. Ahí hay un tema de eximente de responsabilidad, porque también hay que evaluar también el grado de la discapacidad de la persona. Es causal de ser un eximente de responsabilidad administrativa. Sí, claro que sí. Y Ujú. obviamente, como las reglas del derecho punitivo, eh, la sanción no tendría que prosperar, no debería prosperar. Ok, Sí, doctora. genial. Una Ok, pregunta perfecto. más, una última pregunta, la pregunta de oro, para Uy, cerrar caramba. con broche de oro esta conferencia. ¿Alguien se anima? ¿No? ¿Quiénes quedan todavía? Ay, No, creo Camilo, que pues ahí ya las es alguna de agotamos, las... ¿no? No hay preguntas, ya más. Bueno, en todo Bien. caso creo que las dudas han quedado esclarecidas. Y si hay algunos comentarios, nos siguen por redes a la doctora o a mí, o a los dos. Sí. No nos vamos a ver en la universidad mucho, algún tiempo, pero igual las clases, Físicamente, la vida porque... continúa. Ujú. La vida Muchas continúa. gracias a todos, muchas gracias también por los comentarios que están dejando aquí. Seguimos en esta conversación permanente. Les agradezco mucho haber venido. Tenía muchas ganas de
tenía muchas ganas de participar en un webinar de esta naturaleza porque estos temas del procedimiento administrativo sancionador generan muchas inquietudes y muchas reflexiones. Quería indicarles que esta conferencia, este webinar, lo vamos a subir a los canales de YouTube de mi persona, Ale Molina D, y el canal del profesor, él es más formal, pone su nombre completo, César Luis Correa Zúñiga. En ambos espacios será colgada esta conferencia para que las demás personas interesadas puedan visualizar, o los que no vieron completa esta conferencia, puedan visualizar todo aquello que hemos dicho aquí. Sin más, me despido, que tengan buenas noches y que tengan una gran semana. Buenas noches, doctora, igualmente. Gracias por acompañarnos. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego. Hasta luego.